1, versículos del 5 al 7. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal. Así dice la palabra de Dios. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Ernesto. Oremos, hermanos. Damos gracias por esta tarde, Señor, que nos das, por el privilegio de meditar en tu palabra, por el privilegio de aprender las verdades que en ella tienes para nosotros. Agradecemos todas tus provisiones de este día, Señor, por todo lo que nos da, la medida de salud que tenemos, que es una bendición de tu mano, y también las fuerzas y el ánimo. Cuando estamos cansados, aún tú nos das vitalidad nueva, nos renueva nuestra energía y nuestras fuerzas, y nos haces volver, Señor, a la carga, volver al trabajo, volver a la lucha, volver a lo que tenemos que hacer y que sabemos que es lo mejor. Te rogamos que nos enseñes sobre la piedad esta tarde, que podamos aprender los principios de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, ahí por favor en la diapositiva número 80, ahí estamos viendo el tema de la piedad. Vamos a ver este aspecto de la piedad, que es el número 5 de todos los aspectos que se mencionan aquí en Segunda de Pedro. Ya estuvimos leyendo ahí, el primero dijimos que el primero era la virtud, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que añadamos a nuestra fe virtud. En pocas palabras, ¿qué es la virtud? La virtud pues es la identificación con las prácticas de bien, ¿verdad? Como la mujer virtuosa, ¿no? Que era una mujer hacendosa, una mujer trabajadora, una mujer de bien, una mujer que estaba haciendo las cosas buenas, identificándose con el bien. Después de la virtud teníamos añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. El conocimiento pues claro, de la palabra de Dios, de los principios del Señor, para poder caminar en ellos. Y al conocimiento debemos añadir dominio propio. El dominio propio, hablamos de él, es muy necesario en nuestra vida, es una parte fundamental del desarrollo de nuestra vida, nuestro control de nosotros mismos. Y esta mañana estuvimos viendo la paciencia, ¿se acuerdan? Esta mañana hablamos de la paciencia, la importancia de poder tener en nuestra vida paciencia, poder esperar en el Señor, poder esperar en las respuestas a nuestras oraciones que tenemos, y pues todo lo que tiene que ver con la paciencia. Esta tarde vamos a ver en estas diapositivas aspectos que tienen que ver con la piedad. Debemos añadir a nuestra fe, debemos añadir piedad. La piedad es un elemento interesante porque tiene dos facetas. En el Antiguo Testamento la piedad se veía como la compasión o la misericordia de Dios. Era la compasión de Dios en el Antiguo Testamento. Curiosamente, esa es la connotación que tiene en el hebreo la palabra piedad. Pero al pasar al griego del Nuevo Testamento, saben que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, ¿verdad? La gran mayoría, la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en griego, el griego es un poquito más rico en sus acepciones, su lenguaje es un poquito más amplio, tiene connotaciones más completas, más complejas. Cuando el hebreo era un poquito más rígido, más limitado en sus expresiones. Entonces la palabra piedad en el Antiguo Testamento está ligada a la compasión y a la misericordia. La que sigue, por favor. Y ahí vemos cómo Dios es piadoso. Siempre que encontramos pasajes en el Antiguo Testamento donde mencione la piedad, Dios es bondadoso, Dios es piadoso, Dios es misericordioso. Tiene que ver precisamente con el hecho de que Dios es bueno, misericordioso. No tendré yo piedad de Nínive. ¿Se acuerdan que Dios mandó a Jonás y le dijo que fuera
a predicar a esa ciudad de Nínive, que él tenía piedad y tenía misericordia de esa ciudad, gran ciudad de Nínive, donde había más de 120,000 personas. Una gran ciudad, la ciudad de Nínive, claro, para aquellos tiempos. Hoy en día, bueno, San Luis Potosí tiene alrededor de 1 millón de habitantes, ¿verdad?, en toda su área aquí conurbada. Pero una ciudad importante pues era Nínive en aquellos años, era la capital del reino asirio, y Dios le mandó a Jonás que fuera y orara por lo que les hablara del arrepentimiento a los ninivitas. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Es decir, la iba a perdonar, le iba a tener misericordia, iba a tener el cuidado de Nínive, ¿verdad? Y luego les dice, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada uno con su hermano. Y ahí el mandamiento de Dios a su pueblo es que su pueblo tuvieran igualmente que Dios, que fueran un pueblo con piedad, con misericordia, con amor para con las demás personas. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese era el concepto del Antiguo Testamento sobre la piedad. Y nos vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos un concepto más amplio del aspecto de la piedad. La piedad en el Nuevo Testamento es el reflejo del carácter de los hijos de Dios. Es el carácter de Dios puesto en sus hijos. ¿Me entienden? Por eso es importante antes el conocimiento. Si no sabemos cómo es Dios, no podemos reflejar el carácter de Dios en nosotros. ¿Cómo es Dios, por ejemplo? Miren, vamos a poner un caso así muy concreto. Yo sé que ahorita es pesado para ustedes porque comieron bien rico, porque la tarde está media calurosita, por todas estas cosas, ¿verdad? Entonces es difícil que los mantenga despiertos, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a cabecear, díganme por favor, una cosa nada más que ustedes piensan que es el carácter de Dios. ¿Dios cómo es? Amoroso. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es justo. Dios es bondadoso. Dios es fiel. Dios es lento para la ira. Entonces, ese es el carácter de Dios. Cuando nosotros entendemos a Dios y su carácter, entonces podemos nosotros imitar el carácter de Dios. Nosotros los creyentes debemos tener una vida de piedad en el sentido de que nos identificamos con el carácter de Dios y queremos ser como Él es, ¿verdad? Imitar su carácter, tener la conducta que Él tiene, porque su carácter es así. Es amor, es justicia, todo lo que han mencionado ustedes ya, ¿verdad? Son rasgos sobrenaturales de carácter, hermanos. No los podemos adquirir aquí en el mundo nada más porque sí. Ahora hay gente que no conoce a Dios, que tiene actitudes que reflejan lo que fue el original hombre en el Edén, ¿verdad? Y les quedan vestigios porque fuimos hechos a imagen de Dios. Les quedan vestigios. A veces no conocen a Dios y hay gente que es muy generosa, ¿sí o no? No conocen a Dios, me dicen, sí, hombre, ahí te va. Y sí, mira, yo aquí doy y esto. Hay gente generosa. Hay gente que es acomedida. Yo les he platicado, en una ocasión me quedé, estaba bajando ahí un puente aquí por la Valentina Amador. No sé si usted recuerda que tenía una concha así de lámina y era un puentecito angostito así, ¿no? Muy, muy raquítico ahí. Entonces en una ocasión llovió torrencialmente aquí en San Luis. Ya saben que esas torrencialmente es un ratito que llueve aquí, pero lo cierto es que se inunda por todos lados. Y en esa ocasión estaba yo bajando en mi carrito ahí, hace ya unos 20 años de eso, y estaba bajando, y entonces que me doy cuenta que estaba inundado ahí abajo del puente, y estaba yo bajando en mi carro, y entonces ya cuando iba en la bajadita hacia lo que era la calle, ¿verdad?, que cruzaba el puente, me doy cuenta que la parte frontal del carro pues empezó a hundir, y a hundir, y a hundir, y a hundir. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces le pongo el freno y dije, pues aquí me aviento para atrás, pero estaba empinadísimo. Entonces le meto la reversa y le doy, y empezó a patinar la llanta, a sacar tierra por todas lados. Pues ya no puedo regresar, así es que para adelante y no hay para atrás. Entonces dije, pues en el nombre de Dios, y ahí voy al agua, ¿no? Me metí y entonces empezó a entrar agua por todos lados y ya llegó hasta casi el asiento. Y pero
pues yo dije, ya me hacía la idea de que yo andaba adentro sí, o sea, entre el agua completamente. Pues ahí como pude me quité los zapatos rápido, me bajé rápidamente, le puse neutral y dije, pues ahorita lo empujo. Pero pues ustedes creen sacar el carro de un enorme charco que estaba ahí grandísimo, era muy difícil. Pero ¿qué creen? Vi un señor que estaba allá, venía en la bicicleta así en la Valentina Amador, ustedes lo ubican. Pues el hombre me vio desesperado ahí, que yo andaba empujando el carro aquel tan pesado en medio del charco aquel grande. Se baja, se quita los zapatos, se remanga el pantalón y se mete al agua. Y viene hasta donde yo estoy y órale, vamos a echarle, échale ganas, y órale, vamos, y sacamos el carro entre los dos. ¿Ah? Ese hombre, no sé si era cristiano, no sé, digo, no puedo yo juzgar, no lo conocía. Lo que quiero decir es que hay gente bondadosa en diferentes lugares. Les platiqué de lo que me pasó hace 2 semanas, ¿se acuerdan? De lo que me pasó con el carro que pegué en un poste, me atoré ahí, se bajaron 5 de una camioneta. No creo que hayan sido cristianos, bueno, no sé, yo no puedo saber. Lo cierto es que me levantaron la camioneta con el gato y la empujaron para un lado y la sacaron del problema. Hay gente acomedida, hay gente bondadosa, gente generosa, gente que lo ve a uno tirado en la carretera y se paran, se detienen. Oiga, amigo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Verdad? Entonces, la imagen de Dios original que puso a Adán y Eva y que se perdió con el pecado, dejó ciertos vestigios en el ser humano, aun cuando no conoce a Dios muchas veces. La conciencia le dice y le hace actuar a veces con bondad y con generosidad. Dios y su carácter pretende que el carácter de sus hijos se vea reflejado, o sea, su carácter en nosotros para que actuemos conforme al carácter de Dios. Y esa es la piedad. Dice que nosotros debemos buscar ser como Dios, es imitar los rasgos de su carácter sobrenatural. Adelante, por favor. Ahí tenemos entonces, de manera que las personas pueden decir que somos parecidos a Él, que puedan identificarnos como hijos de Dios porque somos parecidos al carácter que Dios tiene. ¿Me entienden? Ahí ven ustedes ¿se parece el hijo al papá? Sí, ¿verdad? El que está allá en la esquina de abajo. Sí se parece, ¿no? ¿Y la hija se parece a la mamá? Pues cuando menos en la forma de vestir, ¿verdad? Pues traen el video. No, pero sí se parecen, ¿no? Sí se parecen, exactamente. Entonces, así como los hijos se parecen a los padres, nosotros de una u otra manera queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si Él es bondadoso, nosotros debemos ser bondadosos. Si Él es amoroso, nosotros debemos ser amorosos, amables, justos, misericordiosos. Tantas y tantas rasgos de carácter sobrenaturales que nuestro Padre tiene y que debemos conocer a través del entendimiento del carácter de Dios en la palabra de Dios. Debemos buscar la piedad para parecernos al Padre. La piedad necesariamente nos lleva paso a paso a una santidad práctica, hermanos. Nos va a llevar paso a paso, día tras día, buscando los rasgos del carácter de Dios, nos va a llevar a la santidad práctica en la vida diaria, de una o de otra manera. Porque tratamos de imitar el carácter de Dios, no tratamos de imitar la conducta del mundo. Imagínense, sale una nueva moda en la televisión, estamos prendidos ahí en la televisión, conectados toda la tarde y vemos la moda nueva que va a salir la semana que entra y los cristianos formados en la fila de la tienda para comprar lo que va a ser la última moda. Imagínense nada más. Ahí todos los cristianitos formaditos porque el último grito sale la semana que entra. ¿Eh? Pues no, hermano, no nos interesa. No nos interesa. Estamos tratando de imitar no la conducta del mundo, no lo que está saliendo como último grito de la moda. Estamos tratando de imitar la conducta de Dios y el andar del Señor, ¿verdad? Para con nosotros. Andar en el temor suyo, lo que realmente le honra y le glorifica a su nombre. Adelante, por favor. ¿La que sigue? ¿Sí? ¿La que sigue? Ok. Ahora, también la palabra de Dios nos dice, vean por favor en 1 Timoteo, ahí en 1 Timoteo hay varios textos que nos hablan de la piedad. El apóstol Pablo habló abundantemente sobre la piedad y veamos ahí en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2.
Dice ahí en el versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, aún los hombres que no conocen a Dios, pero que Dios los pone como autoridad, ellos pueden imitar el carácter de Dios porque Dios los hace andar en temor suyo, aunque no le conozcan. Hay el caso en el Antiguo Testamento de Ciro, ¿se acuerdan ustedes? Un gran rey persa en el Antiguo Testamento. Ciro, dice la Biblia, Ciro mi siervo, el cual he mandado y le he ordenado que mande a mi pueblo a reconstruir a mi templo y la ciudad de Jerusalén. O sea, su siervo Ciro, un rey que no conoció al Señor, que no podía realmente honrar a Dios porque no le conocía. Sin embargo, Dios trabajó en su vida y en su carácter de manera que lo hizo dócil para servir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, Dios puede mover los corazones de los impíos, Dios puede mover las autoridades, Dios puede mover a Nabucodonosor, a Faraón y a todos esos reyes y emperadores. Dios los puede mover. Y así nosotros, hermanos, debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Ese es el mandamiento del Señor, que vivamos en toda piedad y honestidad como corresponde a los hijos de Dios, pero Dios moviendo los corazones de las autoridades. A veces nos quejamos mucho de las autoridades, ¿verdad? No, son unos corruptos, y son esto, y son el otro, y todos hacen lo mal. Y, bueno, pues oremos por ellos. Oremos para que Dios mueva los corazones y les limite en sus malas actuaciones y en sus corruptelas, ¿verdad? Para que Dios los limite. Ahora, vamos al versículo 9. Dice también ahí, sigue hablando de la piedad. Dice, quiero en el versículo 8 que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y asimismo que las mujeres se atavíen ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni platas, ni perlas, ni vestidos costosos, dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres que profesan piedad son las mujeres que tienen el temor de Dios y andan en el temor de Dios. Una mujer que anda en el temor de Dios cuida hasta su manera de vestir, cómo se pinta, cómo se arregla, cómo se presenta, etcétera, porque anda en el temor de Dios. Entonces, dice aquí que las mujeres deben ataviarse con pudor, con modestia, no de tal o cual manera. Y lo dice que como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hay una correspondencia entre la forma de vestir y la forma de actuar y de temer a Dios de la mujer cristiana. Esa es la forma que utiliza ahí. Las mujeres deben vivir como corresponde a quien profesa piedad. Adelante, por favor. Asimismo dice, bueno, ya lo leímos, las mujeres que profesan piedad. ¿Verdad que sigue? Ahora, la pregunta es, ¿vives como quien profesa piedad? Esa sería la pregunta, ¿verdad?, que se haría ahí. ¿Vives como quien profesa piedad? Tu vestir lo refleja así, tus obras así lo manifiestan. Aquí habla de la manera de vestir y habla de la forma de hacer las cosas en la vida. La forma de vestir y la forma de actuar. ¿En qué tipo de situaciones nos manejamos? Y la mujer en qué situaciones se maneja en su andar diario entre semana, por ejemplo, ¿verdad? ¿Está buscando hacer buenas obras? ¿Está buscando, pues, bendecir a otras mujeres, a otras personas, hablarles de las cosas de Dios, ayudar al prójimo de alguna u otra manera, visitar a personas enfermas, ayudar a hermanas en necesidad, a personas vecinas que tienen necesidad de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo, de una palabra de consuelo? ¿Están buscando hacer las buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad? Esas son las preguntas que las mujeres tendrían que hacerse, ¿verdad?, en relación a la piedad. Entonces, hermanos, no por un lado solamente el orar por las autoridades para vivir piamente y para vivir honestamente, sino también en la conducta propia nuestra. Y podría decir, no solo las mujeres,
los hombres también podemos vivir en el temor de Dios. Claro, resalta a la mujer porque quizás es más común que sea notoria la forma de vestir de la mujer. Sin embargo, pues también el hombre debe cuidarse, ¿verdad?, en su conducta y en su testimonio para con otras personas. Entonces, la piedad en sí es el temor de Dios. La piedad en sí es el carácter de Dios reflejado en nuestras propias vidas. Podríamos decir, bueno, Dios no es un cuerpo físico, Dios es espíritu, ¿verdad? Y no podemos ver la conducta de Dios en la manera en que se viste Dios, porque Dios no tiene una forma física, vamos, de conducirse aquí en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí nos dice el Señor claramente a través del apóstol Pablo es que tengamos el temor de Dios en la forma de conducirnos los días de nuestra vida aquí en la tierra, andando en toda piedad y honestidad. Adelante. Ahora, si nos vamos a 1 Timoteo 4:7, véanlo por favor, ahí estamos en 1 Timoteo en el capítulo 4, versículo 7. Ahí entramos al asunto también de la piedad contrastada con las fábulas. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, o estamos embebidos con la ficción, con las novelas, con las leyendas, con los mitos, temas que ya hemos tocado antes, o escudriñamos la palabra de verdad para poder imitar el carácter de Dios. Ahí está reflejada también la piedad. Debemos buscar imitar al Señor a través de una vida de piedad, desechando las fábulas profanas. Adelante, por favor. Ahora, dice la palabra de Dios también ahí en el versículo 8, si ustedes notan, está comparando la vida de piedad con el ejercicio físico. ¿Ven? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces, haciendo un comparativo, hermanos, ahí tenemos tres líneas. ¿La piedad para qué aprovecha? Para todo. O sea, de la piedad vamos a obtener buenos resultados esta semana, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. De la piedad vamos a obtener grandes resultados en esta vida. Pero además vamos a obtener grandes resultados en la eternidad. Entonces, para todo nos sirve la piedad. Pero luego se compara en el versículo 8 con el ejercicio físico. ¿Nos sirve el ejercicio físico? Sí, sí nos sirve. Poquito nos sirve. Dice ahí, para poco es provechoso. Para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Entonces el ejercicio corporal es útil. Por ejemplo, si tenemos unos kilitos de más, ¿nos ayuda el ejercicio físico, sí o no? Si tenemos asuntos de colesterol o de, no sé, otros problemas de salud, el doctor nos puede decir, oiga, señor, ¿sabe qué? Tiene que hacer ejercicio todos los días, camine siquiera 1 kilómetro. ¿No? Camine 2-3 kilómetros. Tiene que ejercitarse. Póngase una disciplina de caminar todos los días, o tiene que ir a correr, o tiene que ponga una bicicleta fija y haga ejercicio físico, etc. Por cierto, tengo un tema por ahí que les voy a compartir próximamente sobre el asunto de la salud física, o sea, en el aspecto del aspecto físico, ¿no? El valor de la salud y de la alimentación. Pero bueno, este es tema interesante. Lo que podemos nosotros hacer en cuanto al ejercicio físico tiene cierto valor, pero es limitado. Es limitado. Porque al final del camino, esta alma y este espíritu que está en este estuche van a salir de aquí y se van a separar de este cuerpo físico, y el cuerpo físico va a quedar en un ataúd ahí nada más en la tierra. Y lo valioso que hay adentro de nosotros, la piedad se va a ir con ellos, hermanos. La piedad se va a ir con ellos. Esta alma y este espíritu van a partir de la presencia de esta tierra a la presencia del Señor, y la piedad va a continuar en la vida eterna. Los músculos esos que hacemos y que toda esta cosa y el ejercicio, todo eso, pues nos pueden ayudar para mejorar un poquito aquí la apariencia física, si ustedes quieren, o la salud física, o lo que ustedes quieran, pero no nos vamos a llevar los grandes músculos y cosas así allá a la eternidad, ¿eh? No vamos a llevarlos.
Entonces, tiene una aplicación y un beneficio limitado, el ejercicio corporal. Para poco es provechoso. Ahora, pero también dice ahí, en el versículo 7, que en cuanto a las fábulas, ¿aprovechan? No. Por eso dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, fíjense, son tres niveles. Sería que a la izquierda hay una línea vertical de donde parten esas franjas. Entonces hay la que está a la derecha hasta el final, pues es la piedad. La que está ahí un pedacito es el ejercicio corporal, pero están a la derecha, o sea, son positivas. Pero las fábulas están a la izquierda. Esas, si quieres, esas no tengas problema, no te preocupes nada por ellas. Esas las puedes desechar. Oye, Pablo, pero es lo que más me divierte. ¿Quieres que deje las novelas? ¿Quieres que deje la televisión? ¿Quieres que deje las películas? Es lo que más me divierte. Ponte a hacerte un poquito de ejercicio físico. Y si es mejor todavía, ejercítate para la piedad. Eso tiene valor eterno. ¿Se fijan? Ahí está la comparativa, hermanos. Las fábulas, las leyendas, los mitos, todas esas cosas, pues nos divierten, sí nos divierten, pero no aprovechan. Esas las puedes desechar. Las puedes desechar. El ejercicio corporal, valóralo. ¿Te sirve en algo? Puedes hacer ejercicio corporal. Pero sobre todo, lo que te puedes llevar más allá de la tumba es la piedad. Para todo aprovecha. Para todo hasta la eternidad. Entonces ahí está delante de ustedes, hermanos. Queremos un firme carácter cristiano, un fuerte carácter cristiano. Ejercitémonos para la piedad. Eso es lo más importante mientras estamos en el cuerpo, mientras estamos en esta tierra, que Dios nos ayude a ejercitarnos para la piedad. No permitas, hermanos, que la competencia sea desleal. A veces dedicamos mucho tiempo a las películas, mucho tiempo a las novelas, mucho tiempo a las cosas fútiles, ¿verdad? Cosas perecederas de esta tierra, tomando más tiempo en el ejercicio corporal también y con las fábulas. Pero nuestros deseos no van en automático hacia la piedad, hermanos. Nuestro cuerpo y nuestra carne no va en automático a buscar la piedad. Hemos de tener ejercicio y esfuerzo para obtenerla. O sea, para conseguir la piedad necesitamos batallar. Para conseguir las fábulas y las novelas y la ley, no necesitamos batallar, nada más necesitamos tirarnos en el asiento. ¿Verdad? No más prenderle, cambiarle, agarrar el control, cambiarle, paz, tendernos ahí y miren, ahí se pasan las horas. Pero la piedad, la que todo aprovecha hasta la eternidad, hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, hay que conocer el carácter de Dios, hay que imitar su conducta de Él para que nosotros la apliquemos aquí en la tierra. Hay que ver que la gente vea a Cristo en nosotros a través del carácter que tenemos, que no somos enojones, que somos controlados, que somos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí están los nueve elementos que forman parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí se los pongo delante, hermanos. Valoremos lo que tenemos en la palabra de Dios y dediquémosle esfuerzo, no tanto a las fábulas ni al ejercicio físico, pero sobre todo a la piedad, que eso verdaderamente aprovecha hasta la vida eterna. Y creo que es todo. ¿No hay otra más? Ok. Terminamos ahí. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder tener delante de nosotros el reto de la piedad, y el Señor nos ayude a poner por obra lo que hemos aprendido esta tarde. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Padre nuestro, por todas las bendiciones que nos das, por el reto que pones delante de nosotros para añadir a nuestra fe. Sabemos que debemos añadir virtud, debemos añadir conocimiento, debemos añadir también dominio propio, debemos añadir paciencia y debemos añadir piedad.
pero también debemos añadir afecto fraternal y amor. Te rogamos, Señor, que estos 7 ingredientes sean parte sustancial de nuestra vida aquí en la tierra mientras nos permitas estar aquí. Ayúdanos a imitarte a ti, Señor, a conocer tu carácter, a conocer los rasgos de tu carácter sobrenatural y poderlos nosotros aplicar. Dice tu palabra que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor como Él está en amor. Te pedimos que así nos enseñes y así nos permitas conducirnos conforme a tus propósitos en el peregrinar que nos has puesto mientras estamos en la tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.